Agustín Laje vuelve al Perú y ha tenido la gentileza de venir presencialmente a nuestro estudio para hablar de varios temas como su reciente presentación ante la OEA en representación del gobierno de Javier Milei, así como de la presentación de su nuevo libro Globalismo. Bienvenido, Agustín. ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Qué bueno tenerte en esta nueva era digital. Con gusto, es un honor, de verdad, es un honor. Eso para comenzar, ¿no? Que aparte hay otro tipo de libertad aquí, no tengo la presión del tiempo. Claro. Entonces, bueno. Estás viniendo 2 semanas después del fallecimiento del expresidente Fujimori. Tú eres politólogo. Quería comenzar la entrevista pidiéndote una reflexión. ¿Qué opinas del legado, de lo que significa Alberto Fujimori? Bueno, Alberto Fujimori ha sido el flagelo del terrorismo en el Perú. Ha enfrentado episodios dramáticos. Ha ejercido la fuerza del Estado para lo que está, que es para garantizar la seguridad, especialmente de las personas honestas, especialmente del buen ciudadano, y los malos ciudadanos, pues su lugar es tras las rejas, y si encima esos malos ciudadanos se levantan a hacer guerras de guerrillas o terrorismo urbano, pues su lugar es la tumba. Y Fujimori fue la tumba de los terroristas en este país. Entiendo que ese ha sido uno de los legados más importantes. Claro que sí. Ahora, el primer gran tema por el cual te quiero preguntar es sobre el Pacto del Futuro. Sí. Sabemos que Argentina ha marcado distancia. Milei no ha querido ser parte de esa adhesión. ¿Qué es el Pacto del Futuro? ¿Qué cosa es lo que debemos entender por esa serie de prolongaciones de lo que consideramos la Agenda 2030? Bien, si me permitís, vamos a ir un poquito más atrás porque si no, no se entiende. Pacto del Futuro, a ver, así como titular, es la reconversión de la Agenda 2030 de cara al año 2045. Pero a su vez, la Agenda 2030 es la reconversión de la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio de cara al año 2030. Acá es cuando tenemos que parar la pelota y entrar en materia. En el año 2000 se estableció a través de Naciones Unidas algo llamado Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eran 8 objetivos, muy bonitos porque siempre esto está escrito de una forma brillante, ¿no? O sea, ¿quién se va a oponer al fin de la pobreza, el fin del hambre, la salud, la educación? Son todas cosas ciertamente muy loables que después traen una trampa atrás, después lo vamos a hablar. Y estos 8 objetivos, cuando llegó el año 2012 y tuvo lugar una conferencia conocida como Río más 20, una conferencia de Naciones Unidas que se llamaba Río más 20 porque 20 años atrás, en el 92, se había celebrado en Río, en Brasil, una conferencia sobre medio ambiente. Pues en el año 2012, Río más 20 dice, miren muchachos, la realidad es que la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio no se está cumpliendo, nos quedan solo 3 años, no estamos ni siquiera cerca de cumplir las metas, ni siquiera cerca, así que vamos a redefinir la agenda, vamos a organizarnos para lanzar una nueva agenda de cara al año 2030. O sea, lo patean 15 años para adelante, pero además redefinen el contenido de la agenda. Para redefinir eso, en el propio Río más 20, el secretario general establece un sistema. El sistema es el siguiente. Un grupo llamado Grupo de Trabajo Abierto, compuesto por 30 personas, van a definir los objetivos y las metas y los indicadores de la Agenda 2030. Otro grupo de expertos en financiación van a monitorear y definir los mecanismos para financiar la Agenda 2030. 30 personas integraron también este grupo. Y por último, un foro político de alto nivel compuesto por apenas 27 personas van a llevar adelante discusiones políticas. O sea, en resumen, cuando vos sumás esas personas te da 87. Hay 87 personas que han definido una agenda en nombre de 8.000 millones de seres humanos y nos han metido en la cabeza que esa era la agenda de la humanidad. ¿Qué resulta de eso? Una agenda con 17 objetivos y 169 metas. Vamos a volver un segundo atrás. Habíamos dicho, teníamos la agenda de objetivos de desarrollo del milenio, que eran 8 objetivos que no se cumplieron. Pues entonces, si no se cumplieron, ¿por qué además de estirar al año 2030 le metés más del doble de objetivos de los que tenías antes y 169 metas nuevas? Esto es como que yo te diga, Diego, mira, mi ingreso mensual
supongamos es $1000. Y mi objetivo para el mes próximo es comprarme una Ferrari. Y vos me vas a decir, pero no seas tonto, sí, no te vas a comprar una Ferrari ganando $1000 por mes el mes próximo. Y yo te digo, vas a ver que sí puedo. Cuando llega fin de mes, yo no puedo comprar la Ferrari y nos encontramos nuevamente y vos me decís, ¿cómo te fue? No, mira, me fue mal, no compré la Ferrari, pero no te preocupes, porque para el mes próximo me voy a comprar un cohete espacial para ir a la Luna. Es decir, pero vos sos demasiado tonto. Sí. Bueno, esto es lo que ha hecho Naciones Unidas. No solo no ha cumplido con esos 8 objetivos, sino que los radicalizó, los multiplicó al infinito, y como tampoco se están cumpliendo de cara al año 2030 y ya faltan casi 5 años para que se cumpla el plazo, se han reunido en los días que acaban de pasar en una cumbre del futuro para redefinir otra vez la misma agenda, radicalizarla todavía más y dar lugar a lo que se conoce como Pacto del Futuro, que es por fin el tema que vos me habías preguntado. Eso es el Pacto del Futuro. Es una radicalización de lo mismo, es tomar la Agenda 2030 tal como estaba, incorporarle más cosas que le han incorporado, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas. Ahora hay temas de pueblos indígenas donde hay que respetar sus ordenamientos de derecho tradicional, aun cuando está en contraposición con el derecho de las naciones. No importa, lo que ahí va a valer va a ser la palabra de los pueblos indígenas. Está el tema del discurso de odio y las fake news, la desinformación en redes. Va a haber que monitorear las redes para combatir contra esos flagelos. Además, hay restricciones de compra de armamentos, es decir, no podés equipar a tus fuerzas armadas, tenés que empezar a restringirlas. Se radicaliza la ideología de género, se radicalizan las políticas abortistas. Eso es el Pacto del Futuro que Milei acaba de denunciar en Naciones Unidas. Hay varias cosas que me preocupan a mí de esta nueva agenda, ¿no? Propuesta. Uno es que se arrogan la representación de los pueblos, como has dicho. Puede variar de país a país, pero se arrogan finalmente la representación de esos burócratas, ¿no? Pero segundo, el tema del armamento, que se tiene que fiscalizar que se usen en otra cosa los recursos, que no para armarse. Y aparte está perennemente la palabra acelerar. Acelerar. ¿Esto deroga la Agenda 2030? O sea, no. ¿Ya deja de ser? No, al revés, la intensifica. La toma como base de la misma forma que la Agenda 2030 tomó como base la del milenio y simplemente le incorpora nuevas cosas y la intensifica. Ahora, acelerar, ¿qué significa? Significa 2 cosas por lo menos. Número 1, concederle más poder a los organismos internacionales. Por eso uno de los puntos de la nueva Agenda del Futuro, la 2045 sería, es contribuir en mayor medida a la coordinación multilateral y lo que ellos llaman gobernanza global. Ellos mismos lo definen de esa manera. Y por otro lado significa, bueno, sacar más recursos de la gente para financiar esas burocracias internacionales. O sea, más dinero que en lugar de quedarse en los pueblos se deriva hacia esas instancias de gobernanza global. Pero se insiste en el alarmismo climático y en el enfoque de género, ¿no? Se insiste en todo lo que estaba en la Agenda 2030. Y te digo lo más, cuando hablamos de estos 17 objetivos y 169 metas, la gente generalmente no los conoce porque el 99,99% de las personas no tiene idea qué es la Agenda 2030 porque nunca se debatió, nunca se nos informó, nunca se nos consultó y nunca se nos llevó a votar. Nunca fuimos a la urna a votar nada de esto. Entonces la gente simplemente no conoce la Agenda 2030. Pero la Agenda 2030 abarca un sinfín de ámbitos de la vida del hombre. Abarca, mira, sexualidad, medio ambiente, economía, industria, agricultura, temas de cooperación internacional, temas de gobernanza global, salud, educación. Cuando vos ves, decís, pero tantos ámbitos va a tomar la Agenda 2030. Claro, los políticos se frotan las manos porque dicen, esta es mi legitimación que viene desde arriba, viene desde la ONU, para que yo, político, en nombre de la Agenda 2030, empiece a multiplicar mis órganos estatales, mis presupuestos, mis partidas dinerarias, porque estoy cumpliendo con la voluntad de la Agenda 2030. Y al final del día, la sociedad es menos libre porque el Estado es más gigante y el Estado es más gigante porque desde arriba le están diciendo que lo sea. Claro. Globalismo.
Así es. Puro y duro. Puro y duro. Globalismo es simplemente la transferencia de soberanía, de poder desde los estados nacionales hacia órganos supranacionales. Bueno, y ahí llego a tu nuevo libro, que todavía no lo has presentado oficialmente, ¿no? Todavía no ha salido. Mira, esta es la única copia que yo he tocado alguna vez en mi vida, que es la primera que salió de la imprenta. Me la mandaron a mi casa porque así lo solicité, pero va a estar a partir del 15 de octubre. Ok, Ingeniería Social y Control Total en el siglo XXI. Ese es el subtítulo. Ok. Exactamente. Globalismo. Hablemos brevemente de tu libro, que no quiero dejar de abordarlo. ¿Qué te propones con ese libro? ¿Qué debe saber la gente? Bueno, explorar un término muy nuevo en nuestro discurso político. Globalismo suena a globalización. De hecho, mucha gente puede mirar esto y decir, bueno, qué raro, capaz que el tipo le quiso poner globalización y le salió mal. No, globalismo es un término muy reciente en el discurso político que refiere a un fenómeno de tipo político que es la transferencia de poder desde el Estado hacia órganos supranacionales. ¿Qué órganos supranacionales? Bueno, hay muchos. El más importante de todos es Naciones Unidas, por eso tuvo el tupé de hacer algo llamado Agenda 2030 para todo el mundo al mismo tiempo, como una política de uniformización global. Pero también tenés otros tipos, por ejemplo, regionales como la OEA. En América, nuestro organismo regional se llama OEA, Organización de Estados Americanos, o incluso tenés órganos internacionales que son totalmente privados, como por ejemplo el Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. ¿Qué hace este tipo de organismos? No importa si sean semipúblicos, privados o semiprivados. Lo que hacen es pensar de la siguiente forma. El mundo está globalizado. Globalización es un término que hemos usado desde la década del 90 hasta hoy para referirnos a fenómenos económicos. Toco un botón y muevo mi capital desde Estados Unidos hasta Francia, no sé. Toco un botón y contrato a alguien que vive en la India. Terciarizo la mano de obra. Me subo a un avión y en un ratito nada más estoy en otro país. Ese tipo de fenómenos muy contemporáneos son lo que llamamos globalización. Pero globalismo es la entrega del poder político a instancias internacionales que piensan, insisto, de esta forma. Nuestros principales problemas ya no conocen culturas, ya no conocen fronteras, así como globalizamos la economía, hay que globalizar el gobierno. Una pandemia, por ejemplo, le vino como anillo al dedo a los globalistas para decir, ¿vieron? Necesitamos órganos que se encarguen globalmente de la política porque nuestros problemas como la pandemia, como la ciberseguridad, como la naturaleza global de Internet, como los problemas migratorios, son problemas del siglo XXI que necesitan ser gobernados internacionalmente más que nacionalmente. Ese es el globalismo y tiene muchos peligros, claro. ¿Abordas el tema de la transferencia de información personal? Eso está en el Pacto del Futuro. Eso está en el Pacto del Futuro, es revelar a los anónimos en las redes sociales, es entregar datos de los usuarios. Y esto, antes de estar en el Pacto del Futuro, estaba en el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es la usina de las élites globales que se reúnen una vez por año en Davos de manera abierta. Esto es lo mejor. La gente puede pensar son teorías de la conspiración. No, en realidad todos los informes que yo tuve que estudiar para escribir este libro son todos públicos. Es de acceso libre, gratuito y abierto. Entonces uno ve lo que hace el Foro Económico Mundial y, entre otras cosas, lanzan anualmente reportes de riesgos globales. Ellos dicen cuáles son los riesgos de la humanidad en los próximos años. Bueno, curiosamente, el último gran riesgo, que fue el que publicaron este 2024, se llamó Desinformación y Discursos de Odio en Internet. No es casualidad que ahora esa sea la agenda de la ONU. Si hablamos de vigilancia, se me viene a la mente George Orwell, ¿no? 1984. Hubo una promo hace unos días en tus redes sociales. Parecía muy lejano, ¿no? ¿Cuán cerca podríamos estar a una situación así? Bueno, Orwell justamente introduce en su época, él escribe allá por la década de 1940, esta obra, 1984, muy conocida, y el secreto de la vigilancia en Orwell es algo llamado telepantalla. La telepantalla es una genialidad que hoy en el siglo XXI nos parece una bobada porque la llevamos en el bolsillo del pantalón, pero en esa época apenas si existía alguna televisión. Entonces la telepantalla lo que hacía era no solo
mandarte información, sino recibir tu información. Esto, insisto, fue una genialidad de Orwell, fue profético incluso, porque hoy estamos rodeados de pantallas que son nuestras, donde nosotros no solamente nos comunicamos, sino que introducimos información, ofrecemos información, y también estamos rodeados de cámaras. Hemos normalizado vivir siendo filmados, vivir bajo la vista de una cámara, y son cámaras donde ya no solamente tienen la capacidad de identificar tu imagen, tienen la capacidad de saber perfectamente quién sos, tienen incluso la capacidad, si quisieran, de medir ciertas variables médicas en tu cuerpo. En la pandemia, por ejemplo, en muchos lugares, antes de entrar había una cámara que te identificaba la temperatura corporal, y nosotros consentimos eso, porque queríamos entrar al shopping. Queríamos entrar al shopping. Ahora, cuando entramos en un aeropuerto, cada vez más empiezan a reemplazar al oficial de migraciones que toma tu documento, te mira, chequea la foto y te deja pasar. Ahora es una cámara que te identifica en los ojos tu identidad, ya estás en una base de datos y se levanta la barrera si efectivamente estás dando el documento correcto. Eso ya pasa, por ejemplo, en la Unión Europea. Entonces, ¿a dónde apunto con esto? Que la tecnología de la vigilancia ha avanzado tanto que Orwell se quedó chiquitito, a pesar de que lo que nos presentaba Orwell nos parecía de película de terror. Nuestro mundo es post-orwelliano incluso. Claro que sí. Ahora, sobre tu reciente participación en la OEA, ¿no? Como había comentado. Para comenzar, quiero mencionar que fuiste enviado por el canciller de tu país y el presidente de la República. Sí, fui recomendado. Ok. Fui recomendado por ellos. Ante el Consejo Permanente de la OEA se tituló sobre integridad de la información, desinformación y noticias falsas. ¿Qué nos comentas? Bueno, esto, otra vez, no es una casualidad. El Foro Económico Mundial pone sobre la mesa cuál es el riesgo global. Naciones Unidas lo toma como nuevo caballito de batalla. Y vaya casualidad, también la OEA, que en realidad es un apéndice de la ONU en nuestro continente, por definición así lo es a partir de su carta constitutiva. Entonces, todos tenemos que ver cómo vamos a regular Internet para combatir precisamente lo que acabas de mencionar, las noticias falsas y también los discursos de odio, lo que ellos llaman discurso de odio. Lo que yo sostuve en esa exposición, que teníamos apenas 8 minutos para hablar, así que hablé a las corridas, es que la historia de la política y la historia de la verdad nos revelan que siempre han sido enemigas íntimas. La política nunca fue amiga de la verdad, jamás, al contrario. La política mató a Sócrates. Platón, para evitar los riesgos de la mentira, pidió que el gobernante fuese un filósofo rey. Y terminó con una tiranía totalitaria en términos de Popper. Maquiavelo, para autonomizar el campo de la política, terminó alabando a los príncipes que mentían, despejando el campo de la moral del campo de la política. El modelo de político de Maquiavelo es un mentiroso. Los ilustrados del siglo XVIII acusaron a los monarcas absolutos de embrutecer al pueblo, y las luces eran la esperanza de un mundo republicano. El siglo XIX y el siglo XX fueron los siglos de las ideologías más totalitarias que hemos conocido, y esas ideologías, si algo hacían, eran mentirnos sobre la realidad. La política y la verdad nunca fueron amigas. Esta es la realidad. Que en el siglo XXI nos quieran convencer de que la política tiene derecho a controlar qué es verdad y qué es mentira en las redes sociales es un completo insulto a nuestra historia en general. ¿Pero quién está proponiendo que sean los políticos los que filtren eso? Los propios organismos internacionales. O sea, ¿la OEA puntualmente ha dicho eso? Y claro, son los estados los que tendrían que empezar a velar porque en esas plataformas virtuales existan mecanismos para filtrar la verdad y la mentira. El otro mecanismo que también se usa es el de ONGs que desembolsan mucho dinero en los fact-checkers. Y es la solución privada. El problema de la solución privada es que quien tenga plata para pagar un fact-checker es quien se hace dueño de la verdad y la mentira, que es lo que ha pasado. Los fact-checkers, en general, la inmensa mayoría, por ejemplo, reciben dineros de Open Society Foundations, de George Soros, que se ha convertido en una suerte de dueño de la verdad y de la mentira. Claro que sí. En 8 minutos, ¿frente a quién estabas? ¿Estaba el líder de algún país? ¿Eran los cancilleres?
¿Quién era el embajadores. auditorio? Ahí había sobre todo embajadores frente a OEA. Todos nuestros estados tienen embajadores que representan a sus países frente a la OEA y se habían juntado para debatir. Y lo curioso es que todo el resto de o prácticamente todas las intervenciones de los otros expertos enviados por los otros países sostenían la tesis de que a la política le correspondía cuanto antes diseñar mecanismos para intervenir las redes sociales. Ellos están aterrados. Los políticos están aterrados porque la gran diferencia entre el periodismo convencional y lo que nosotros estamos haciendo ahora que sale por redes sociales, esto que estamos grabando, es que acá hay libertad y acá hay multiplicidad en serio, acá hay diversidad en serio. En épocas donde tenía solamente el periódico, la radio y la televisión, el periodismo era un grupúsculo muy, muy reducido y por lo tanto era muy fácil de cooptar por el poder político. Era muy simple generar esta especie de, digamos así, contubernio oscuro entre los políticos y los periodistas que detentaban el poder al final del día. Ahora con las redes es muy difícil. ¿Cómo vas a controlar a millones de tuiteros? ¿Cómo vas a controlar millones de canales de YouTube? La única manera que tenés para hacerlo es que la propia plataforma sea la que lleve adelante la censura. Y además con tus leyes nacionales podés perseguir a determinadas personas, por supuesto. Fíjate lo que ha pasado en los últimos días. Mark Zuckerberg ha salido a denunciar al gobierno de los Estados Unidos públicamente, no ante la justicia, pero sí en sus entrevistas, diciendo que durante la pandemia a él le obligaban, le coaccionaban para que censurara información sobre la pandemia y sobre todo opiniones sobre la pandemia. Entonces, bueno, los dueños de las redes sociales ahora están viendo que el modelo de la libertad de Elon Musk en Twitter podría llegar a ser el futuro y empiezan a también sentir un poco de temor. Tú sabes que anoche aquí en este programa estuvo un chico joven que está teniendo mucha calada en TikTok. Se ha dedicado a desmitificar cosas, principalmente del gobierno de Fujimori, como las esterilizaciones forzadas, entre otras cosas. Y me comentaba él que siente que hay más libertad desde lo que ha pasado con Elon Musk. Yo también siento que me censuran menos cosas. Sí, porque al final la libertad es competencia. Y al volverse Twitter o ahora X un lugar donde se puede hablar con libertad, expone por contraste a las otras redes sociales de una manera mucho más clara. Y la gente empieza a decir, bueno, yo puedo hablar con libertad en X, pero si dijera un 1% de lo que he dicho acá en TikTok o en YouTube o en Instagram o en Facebook, me tiran la cuenta. Y es cierto, yo últimamente he experimentado también un poco más de libertad en estas plataformas. Aunque hemos visto que Nico Márquez ha denunciado que le han bajado cosas del Derecha Fest en Argentina. Sí, tenemos un gran evento el 5 de octubre que se llama Viva la Derecha Fest, y él pagando patrocinio a Instagram por motivos políticos ideológicos le dijeron que no iban a tomar su dinero y no iban a difundir eso. No, nunca has sido partidario tú de la censura, incluso para el discurso más antidemocrático y recalcitrante. No, jamás, porque creo que es un arma de doble filo. La censura en todo caso debe existir únicamente cuando lo que se expresa tiene la finalidad de cometer, coordinar o promover un delito. Por ejemplo, si yo dijera a través de mis redes sociales, los espero en tal calle, a tal altura, tal día, tal hora, para atacar la casa de ese vecino que vive allí, pues yo ahí en realidad estoy usando la expresión simplemente para violentar la propiedad y la seguridad física de otra persona. En ese caso tengo un delito. O por ejemplo, alguien que produce y distribuye pornografía infantil. Bueno, la pornografía infantil es un delito y eso hay que... O por ejemplo, aquel que vende drogas ilegales a través de redes sociales o a través de ciertos mecanismos de comunicación. Bueno, claro, cuando ya interviene la comisión de un delito que no está definido estrictamente por lo que dice la palabra, sino por lo que busca producir la palabra, en este caso producir la venta de drogas, producir la producción, valga la redundancia, de pornografía infantil, o producir el linchamiento de un ciudadano, o atacar a un ciudadano, o romper los bienes privados de un ciudadano, pues ahí evidentemente tiene que ingresar el Estado a decir, oiga, usted no puede convocar a la gente a cometer un delito. Quiero saber tu opinión de cómo lo está haciendo Javier Milei, pero antes recordarles, te ofrecieron 30.000 megas, pero vinieron con 30.000 quejas. Entonces, que no te sigan floreando. Cámbiate a Win, el internet hogar número 1 en satisfacción al cliente, según Ociptel. Pídelo al 01707-3000.
01707-3000 es el número. Presidente Javier Milei, ¿qué tal va su presidencia? Bueno, él ya ha cumplido al menos el punto más importante de lo que ofreció en campaña, que fue combatir la inflación. La inflación ha cedido en Argentina, se encuentra alrededor de los 4 puntos mensuales. Es muchísimo, por supuesto, pero si uno no mira la fotografía, sino la película, se va a dar cuenta que veníamos de una hiperinflación que ya habían dejado plantada. La hiperinflación se evitó, la inflación empezó a caer muy rápidamente, incluso a contrapelo de lo que decían los economistas del sistema que iba a pasar. Nadie decía que Javier Milei iba a poder lograr una inflación de un solo dígito mensual dentro del primer semestre. Lo logró y ahora va por la segunda parte de su plan, que es la reactivación económica. Y para eso está recorriendo el mundo en busca de inversiones, está generando expectativas de que la Argentina se puede convertir en una tierra fértil para hacer negocios. Lo está consiguiendo. Seguro. Atraer inversión puntualmente de Elon Musk, sin ir muy lejos. Él está logrando algo que es muy difícil en Latinoamérica, sobre todo con un encargo de hacer cosas que no son populares, ¿no? Él no ha mentido, él está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Tener un grado de aprobación alto, eso es muy raro en nuestra región. Sí. Es solo, eso es todo lo que él lo sostiene políticamente. El gobierno de Javier Milei es un gobierno políticamente débil porque no tiene gobernadores en las provincias, no tiene lo que ustedes llamarían aquí alcaldes, nosotros les decimos intendentes, no tiene sindicatos a su favor, no tiene prácticamente legisladores, tiene apenas cerca de 30 en diputados sobre 256 y tiene apenas 7 senadores sobre 72. Es decir, estamos hablando de una representación muy chiquita en el poder legislativo. Entonces, ¿qué es el gobierno de Milei? El gobierno de Milei es Javier Milei y es la opinión pública que lo sostiene a pesar de haber producido el ajuste más importante de la historia conocida por lo menos. Y ese ajuste es muy doloroso, eso es lo llamativo, que un ajuste tan doloroso, un ajuste que por supuesto va a generar al corto plazo problemas, no le pase todavía una factura política. La opinión pública es su principal sostén y el periodismo, que se suponía que era el detentador de la opinión pública, está haciendo malabares, está haciendo todos sus esfuerzos para tratar de desprestigiar al gobierno de Milei, porque entre otras cosas lo que ha hecho es cortarle la pauta publicitaria estatal a los medios de comunicación. Entonces, es impresionante, es el primer gobierno que uno ve que realmente todos los medios de comunicación de izquierda, derecha, centro, eso ya no importa, están todos atacando a Milei las 24 horas porque quieren su parte del pastel. Además tenés los sindicatos, tenés los piqueteros, tenés la casta política en su generalidad y lo único que sostiene a Milei es la sociedad, es el hombre común. Entonces, eso, y cierro con esto la idea, es al mismo tiempo, el problema de las inversiones en Argentina es que para ser atractivo tenés que mostrar estabilidad política. Y cuando vos solo tenés de tu lado la opinión pública y un liderazgo tan carismático como el de Javier, es muy importante, pero para algunos inversores todavía no es suficiente. El año que viene va a haber elecciones intermedias y ahí Javier Milei tiene que arrasar. Si arrasa en las urnas, ya el mercado va a ver que hay estabilidad política, va a decir, bueno, vamos a poner ahí el dinero también, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar ahora, en las siguientes elecciones, ¿tú crees que él obtenga mayor apoyo legislativo? Sí, él va a multiplicar la cantidad de gente que le responde tanto en el Senado como en diputados. De hecho, se han presentado ya encuestas y por escándalo la fuerza de Javier Milei está muy por encima de la oposición. Se calculó en una de las últimas que miré, por arriba del 40% estaría votando a diputados y senadores de La Libertad Avanza, y cuando uno ve el kirchnerismo andaba más o menos en el 17-16%, para que te des una idea, estamos hablando de una ventaja abismal. Sí. Ahora, he visto varios ataques en redes contra Milei. Todos los que estamos de este lado estamos acostumbrados a recibirlo ya, ¿no? Pero yo creo que podríamos aprovechar la oportunidad para aclarar algunos conceptos, sobre todo aquí, ¿no? La gente que nos ve y que está en Perú.
Que nos digan fascistas. Yo siempre he dicho que no podría ser, una persona que es verdaderamente de derecha jamás podría ser fascista. ¿Qué le dices a la gente que use ese término para atacarnos? Que el fascismo, más que un insulto, a ver, es un idiota el que usa fascismo como un insulto, porque el fascismo no es un insulto. El fascismo es una doctrina política muy concreta, situada en un lugar muy específico, en un momento histórico muy bien determinado. Para saber qué es el fascismo hay que ir allí, a la Italia del siglo XX, en una cantidad de años bien específicas. Y te vas a dar con un señor llamado Mussolini. Y te vas a dar con filósofos como Gentile, por ejemplo. Y vas a ver que la doctrina fascista es una doctrina sumamente estatista. Todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, es una de las frases de cabecera de el propio Mussolini en el marco de la definición de lo que es el fascismo. Por lo tanto, decirle a un libertario que precisamente tiene como principal enemigo el Estado, que precisamente quiere disminuir el tamaño del Estado, quiere sacar al Estado de la vida de las personas, más allá de lo que hace a la seguridad, a la defensa de la justicia, decirle fascista a un libertario es propio de un ignorante que aprendió ese insulto político, que cree que por utilizar el insulto político fascismo se da ínfulas de intelectual, y en realidad está diciendo una verdadera burrada, es una verdadera burrada. Así es. Miklos Lukács dice ahora que de más en más eres oficialmente conservador. Pero nunca te han importado tanto eso, ¿no? Tú siempre te has mantenido con el tema de derecha. Sí, ¿no? Porque la derecha es una familia. Es una familia de muchas, de distintas doctrinas políticas, distintas formas de pensar la sociedad. Es bien dinámica, además, la derecha. Se va modificando de acuerdo a contextos tanto geográficos como temporales. En cambio, cuando hablamos de libertarios, conservadores, nacionalistas y ese tipo de cosas, ya ahí estamos hablando de miembros de familia. Y yo en este caso prefiero la unidad de la familia a tener a mi hijo favorito, digamos así. De acuerdo, pero yo te lo pregunto porque en este programa yo defiendo diariamente ciertos valores que yo considero que la verdadera derecha debería abrazar. Sí. O sea, puede ser alguien de derecha si no defiende vida, familia, libertad, de y decir, manera. no, yo soy libertario, soy liberal, porque soy un contractualista. No, serías un libertario de izquierdas, que los existe, que los hay. Para mí es una contradicción en los términos. Para mí, sinceramente, un libertario, por ejemplo, que está a favor del aborto, es un libertario que violenta el axioma ético que le da vida al movimiento libertario, que es el principio de no agresión. El principio de no agresión dice: nadie tiene el derecho a iniciar la fuerza contra otro ser humano inocente. El aborto es utilizar la fuerza de manera unilateral, no solamente contra alguien inocente, sino contra alguien indefenso, y que es parte de la especie humana, ya no tiene ningún tipo de discusión. Mira, ni siquiera los más abortistas, como Peter Singer, cuestionan hoy que el feto humano no sea un ser humano. Dicen, miren, tenemos que resignarnos a la evidencia científica, estamos frente a un ser humano, busquemos otros argumentos. Entonces los libertarios abortistas yo creo que ni siquiera son consecuentes con los principios filosóficos que dicen llevar a la práctica. Varios de los abortistas que discrepan con nosotros y son adversarios, por razones obvias, sí aceptan, sin embargo, que un hombre que se autopercibe mujer sea mujer. Sin embargo, eso no es un ser humano, es un saco de células. Exacto. Además, mira, con el tema de la autopercepción, por mí que se autoperciban como quieran, no es mi problema. Y en todo caso yo ahí sí entiendo que el libertarismo es una forma de pensar las relaciones humanas que tiene su importancia. Si vos te querés autopercibir, no sé, una mujer, yo no tengo el derecho de iniciar la fuerza en tu contra porque te autopercibas mujer. Ese es un argumento libertario. Ahora, también es un argumento libertario decir, y vos no tenés el derecho de iniciar la fuerza en mi contra porque yo no asuma tu mentira. Todo bien. Querés decir que sos una mujer, pero no vayas a pedirle al Estado que a mí me pegue un palazo en la cabeza cuando yo diga, en realidad Diego no es una mujer, no debe estar en los deportes femeninos, no debe meterse en el vestuario de las mujeres, no debe ingresar en los baños públicos para mujeres, y si alguna vez llega a caer preso Diego por el motivo que fuere, no debiera estar en una celda con mujeres.
Si yo digo eso en muchos lugares, puedo tener un gran problema. Hay un caso emblemático que pasó justamente en Córdoba, tu ciudad. Sí, exacto. Ya lo hemos cubrido. Ahora, hay terrenos grises sobre esto, ¿no? ¿Viste lo que pasó en las Olimpiadas con el tema del boxeo? Ese es un terreno gris, ¿no? Que deben primar las cromosomas. Ella ha dicho que nació mujer, que no se ha operado, que no es un transexual, nada. ¿Cómo solucionar ese tema? Bueno, con reglamentos más claros. Si las hormonas, en este caso, a ver, yo entiendo que hasta el final siempre estuvo en duda la configuración cromosómica de esta persona. Se habló incluso de que era intersexual. Si la intersexualidad, que en realidad es una anomalía genética que dispara otros procesos hormonales y configura los genitales de una manera atrofiada, claro, esto nos lo han vendido que es un tercer sexo, ¿no? En realidad es un ser humano que tiene lamentablemente una anomalía genética, no es un tercer sexo, no tiene de hecho ninguna función reproductiva, para que te des una idea. Ahora, si este es el caso, el boxeo debería tener una serie de normas para evitar la injusticia deportiva. Así como el boxeo habla de pesos, por ejemplo, y no pone a pelear del mismo sexo a distintos pesos porque entiende que hay justicia, pues ¿cómo vas a poner y vamos a conceder el hecho? Vamos a suponer que realmente era una mujer, pero era una mujer que se llenaba de hormonas. Ni siquiera pensemos que su propio cuerpo produce este tipo de hormonas, sino que ella se inyecta hormonas masculinas. Supongamos el caso. Esa persona tiene que quedar fuera de competencia. Y si su cuerpo lo produce de la misma forma que el tipo que es mucho más alto que otro no compite en la misma categoría, pues eso lo vas a resolver con normas. Y esas normas existían. En el boxeo internacional femenino existían. Por eso habían dejado a esta persona fuera del deporte femenino, fuera del boxeo femenino, pero las normas cambiaron en el Comité Olímpico Internacional. Entonces, al cambiar las normas es que pudieron meter a esta persona y esta persona terminó ganando la medalla, claro. Claro, los lobbies progres, ¿no? De siempre. Quiero pedirte ahora que le hables a los jóvenes en el contexto de un tema que es propio de la batalla cultural también que damos aquí, la ESI. Hay gente que nos dice que somos anacrónicos porque no queremos que se les forme sexualmente a los chicos. ¿Qué deben entender la gente que es la ESI y que no es la educación sexual integral? A ver, la educación sexual integral es una enorme estafa porque lo que dice perseguir no es lo que realmente persigue. Si la educación sexual integral realmente fuera enseñarle anatomía sexual, fisiología sexual, si tuviese realmente como objetivo prevenir embarazos adolescentes, si realmente tuviera como objetivo disminuir las famosas ETS, o sea, las enfermedades de transmisión sexual, pues en realidad habría un consenso muy amplio, amplísimo, para que las escuelas a determinada edad, a una edad apropiada, pudieran encarar estos temas. El problema con la ESI es que les dice a los padres que esos son los temas, pero cuando vos vas a ver la currícula verdadera, cuando vas a ver el manual que se utilizan o lo que les dicen en las aulas, es pura ideología de género. Te pongo un ejemplo de este país. Yo he estudiado manuales que les han dado los profesores a los maestros de niños en este país, de niños muy chiquitos, donde por ejemplo había un cuentito que se llamaba Oliver Button es una nena. Era un cuento de apenas una carilla, de un nene muy afeminado, un nene que hacía todas cosas de nenas, era un nene extremadamente amanerado, y vos leías el cuento, ahí realmente no pasaba nada, pero al final tenías la consigna para el niño que estaba leyendo el cuento, y era que el niño debía crear su propio cuento con una condición, y era que el personaje debía parecerse al género opuesto en todo lo que hacía. Debía intercambiar roles de género. Por lo tanto, si tu héroe de tu cuento era un nene, debería parecerse a una nena. Si era una nena, debía parecerse a un nene. Esto no tiene nada que ver ni con disminuir las ETS, ni con disminuir el embarazo adolescente, ni con enseñarle al niño sobre la sexualidad de la biología humana. Esto es adoctrinar al niño, aparte muy chiquito, pues esto eran para niños muy chiquititos, en la idea de que el sexo es algo totalmente maleable y que al final del día se puede escoger. Esa era la finalidad real de este cuento, por ponerte solo un caso. En Argentina hay un caso muy similar, donde el ejercicio consistía en que durante la hora de clase los alumnos debían cambiarse el nombre, la edad
y la orientación y la identidad sexual. Entonces, si tu hijo se llamaba Carlos y tenía 12 años, pues durante toda la hora de ESI debía tener un nombre de mujer, tener otra orientación sexual, otra identidad sexual y, llevar adelante su hora de clase en esos términos. Me decís, pero ¿y esto qué ETS va a combatir? ¿Qué embarazo? Esto es adoctrinamiento orwelliano, ya que hablábamos de Orwell. Entonces, eso es la ESI. Lo otro, estamos de acuerdo. ¿Quieren enseñarle a los niños a prevenir violaciones? ¡Excelente! ¿Qué padre se va a oponer a eso? Que en la escuela se le enseña al niño que no se le debe tocar, a identificar situaciones de peligro sexual, que se le enseñe al niño que existen enfermedades de transmisión sexual, que se pueden prevenir, que se les enseñe al niño la biología de la sexualidad humana. Está perfecto. Ahora, cuando metes ideología ya es otra cosa. ¿Y cuál es el propósito? Porque el tema de fondo que hay que comprender es eso. ¿Por qué quieren meter eso? ¿Qué van a lograr? ¿Desidentizar a la gente? Mira, eso ya tiene que ver con el tema del globalismo. Vamos a los datos. Los estragos que está haciendo hoy la ideología de género en los países desarrollados. Estados Unidos, por ejemplo. En marzo de este año, Gallup, una de las encuestadoras más conocidas del mundo, hizo una encuesta para medir la cantidad de LGBT en las distintas generaciones etarias. Entonces, desde los baby boomers, que son los más ancianos de todos, hasta la generación Z, que es la generación más nueva de todas, lo que hizo la gente de Gallup es preguntar por la identificación de las personas con la comunidad LGBT. ¿Quién era LGBT y quién no? Y lo que encontraron fue muy interesante, y es que los baby boomers apenas cerca de un 3% se definían como parte del LGBT, o sea, o lesbianas, o trans, o homosexuales, o bisexuales, etc. 3% o menos. Ahora, la generación Z, que es la generación más joven de todas, el 22,3%. Eso está producido. Pasaste de un 3% a un 22,3%. ¿Esto qué significa? Significa que en el futuro próximo va a haber prácticamente un cuarto del pueblo norteamericano que no se va a reproducir. ¿Por qué esto es importante para los globalistas? Porque desde la ONU de la década del 60-70, se ha venido insistiendo con que los estados redujeran la población, el tamaño de la población. Todas nuestras políticas abortistas, todas nuestras políticas de ideología de género han partido de Naciones Unidas. Concretamente, la ideología de género es una obligación de Naciones Unidas que impone a partir de 1995 en la Cuarta Conferencia de la Mujer en Beijing. Concretamente, el aborto es un compromiso que impone Naciones Unidas en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo de 1994. Estas cuestiones se retoman en la Agenda 2030, se encriptan y se les dice a los estados, ahora esto es Agenda 2030, cumplime lo de Beijing, cumplime lo del Cairo, transversalizá agendas de género, metelas en el colegio, metelas desde la más tierna infancia. Te pongo un ejemplo más que es atroz. Mirá OEA. OEA es la Organización de Estados Americanos, recién hablábamos de eso, tiene un sistema interamericano de derechos humanos que tiene dos organismos muy importantes. La CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La CIDH constantemente emite informes que después se usan como estándares de derechos humanos. En sus informes, la CIDH se ha inventado que existe algo llamado identidad de género como un derecho humano. No existe en la Convención Americana de los Derechos Humanos ningún derecho humano a la identidad de género. Estos tipos lo meten a través de informes burocráticos de derechos humanos y además les ha pedido a los estados en 3 informes sucesivos, 2015, 2018, 2021, que los tratamientos de hormonización y cambio de género sean legalizados para menores de edad. Burócratas de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que son apenas 7, le dicen a todos los estados de América que en el nombre de los derechos humanos deben meterle hormonas y cortarle los genitales a los menores de edad. Pagados por el Estado. Además, pagado por el Estado, modificada la identidad en la burocracia estatal, que puedas ir a una dependencia pública y con solo mencionar cuál es tu voluntad, el funcionario público tiene la obligación, so pretexto de estar, si no, violando tus derechos humanos, de proceder a modificar tu identidad. Esto es atroz.
esto es lo que está pasando, están usando los derechos humanos para meter cuestiones que no tenían nada que ver con derechos humanos. Y bueno, contra eso hay que dar la batalla cultural, claro. Claro, pero ¿consideras que lo que está pasando ahorita va a ayudar a revertir eso, a frenar Sí. despertar de la gente? Vemos muchos países que están dando una serie de facilidades para poblar nuevamente sus sociedades. ¿Crees que podemos...? Mirá, el daño que han hecho es formidable. Las cosas siempre se pueden revertir. Al final del día el hombre es una criatura libre. Y en esa libertad uno al final del día escoge rumbos. Ahora, en este momento, hay muchas cosas en juego en elecciones que no vamos a votar ni los argentinos ni los peruanos. Por ejemplo, Estados Unidos. Las próximas elecciones de Estados Unidos van a sellar el futuro próximo de Occidente como tal. Exactamente de acuerdo, lo dije acá hace poco. Para terminar, Agustín, quiero hablar de resultados. Nosotros estamos cumpliendo un ciclo aquí, dando batalla cultural, en mi caso 5 años. Hemos formado una suerte de, no sé si llamarle, un bloque o grupo, cada uno en su país, pero avanzamos una causa común, ¿no? Y quiero compartir contigo una encuesta que ha habido acá recientemente que da fe de que incluso en un terreno como el sur del Perú, que generalmente apoya a las izquierdas, ha crecido la simpatía por la derecha. Yo creo que aquí estamos cosechando ya una primera cosecha, valga la redundancia, de resultados con esta actividad que nosotros hacemos. Y ahí está, ahí está. Me identifico más con la derecha, 27%, y ese número, si no me equivoco, es el más alto en los últimos, cuanto menos tiempos. Wow. 27, casi 30%, 25% en el sur, eso equivale, olvídate, eso arrasó Pedro Castillo, ahí tiene todo el apoyo de Antauro Humala y todo. La pregunta es, para terminar, ¿cómo analizas los resultados de la batalla cultural que venimos todos dando? Al final lo que queremos es generar un cambio, ¿no? ¿Cómo analizas los resultados? Son resultados sumamente positivos. ¿Para vos era imaginable tener un Javier Milei como presidente en Argentina hace apenas 2 años? No. ¿Para vos era imaginable que la derecha europea se tomara democráticamente, claro, el Parlamento Europeo este año? No. Que en Francia arrasara la derecha, después, claro, hubo que esperar un poco más. Pero recientemente Le Pen puso al borde del colapso a Macron. Que en Estados Unidos, Trump, con todos los medios en contra, con todas las redes sociales salvo la de Musk en contra, con todo Hollywood en contra, todas las estrellas, todos los famosos en contra, que hoy esté par a par con Harris, después aparte de esa maniobra de haberlo sacado a Biden y haber puesto a Harris, están par a par. Mirá, Bukele, que aparte venía de la izquierda, venía además de la izquierda. Se olvida de eso. Mucha gente se olvida de eso y hoy es el presidente probablemente más popular del continente. Entonces, yo te diría, Chile ha visto ya lo que es tener un gobernante de izquierdas como Boric. En las próximas elecciones la izquierda muy difícil pueda mantenerse en el poder en Chile. Entonces, yo te diría, hemos pasado lo peor de la tormenta. El mapa se puede revertir, además el mapa de nuestra región puede revertir sus colores. Y nuestra batalla cultural ya además tiene aliados que eran inimaginables hace poco. Un Elon Musk. Hoy Elon Musk es un aliado. Es un aliado porque garantiza la libertad de expresión en su red social, que es una de las más importantes del mundo. Y es un aliado porque el propio wokismo le destruyó su familia. Vamos. Así es, al hijo. Al hijo. Tuvo que sentirlo en carne propia. Entonces, hoy estamos mucho mejor parados que hace apenas un año. Mirá vos, por ejemplo, ¿te imaginaste alguna vez Javier Milei en la ONU destruyendo la Agenda 2030? De la Agenda 2030 hablábamos vos y yo en tu programa de la televisión en Willax. Bueno, ahora está hablándolo un jefe de Estado de Argentina en Naciones Unidas contra la Agenda 2030. ¿O te imaginabas a un Milei en el Foro Económico Mundial atacando a los globalistas de Schwab? Entonces,
yo creo que estamos mucho mejor. Hay un frente contra la ideología de género, hay iglesias que están despertando, hay familias que jamás pensaron que les tocaría hablar de política y hoy están hablando en la mesa familiar sobre temas políticos. Hay derecha de verdad que se está rearmando, porque además hay una gran diferencia. La derecha de hoy no es la misma derecha de hace 10 años. Hace 10 años la derecha era quien, PPK, Macri, Piñera, ¿no? Era esa gente. Sí. Hoy eso, diríamos, estos son centristas bien pensantes. Ahora la derecha de verdad es Donald Trump, Santiago Abascal, Bukele, Milei, ese tipo de gente. Entonces, hemos avanzado muchos casilleros. Yo daría un mensaje de esperanza. Yo realmente, que soy un tipo muy pesimista, hoy estoy muy esperanzado. Porque si además, y cierro con esto, a Argentina le va bien económicamente, así como Bukele se convirtió en un faro para la región y para el mundo en materia de seguridad, Argentina y las ideas libertarias se pueden convertir en un faro de prosperidad para el resto de las naciones. Y ahí sí que los políticos corruptos del resto de las naciones van a tener que empezar a temblar. Y yo también, tú sabes, yo también estoy optimista. Siento que hemos logrado resultados. Totalmente. Los programas, esta lucha no es para nosotros, no. Es para la gente, para el pueblo. ¿Quieres decir algo de tu libro? Mira, ¿Dónde se puede adquirir? Muy rápidamente, este libro, Globalismo, me tomó un buen tiempo. Verás, es mi libro más largo, 600 páginas. Analizo muchas de las cosas que hemos estado nosotros hablando. Este libro sale oficialmente el 15 de octubre. A partir del 15 de octubre ya lo van a empezar a ver en las librerías. Pero mientras tanto estamos en época de preventa. Esto significa que lo podés comprar con un 20% de descuento a través de Amazon. También entiendo que lo vende Buscalibre. Apoyen la obra. Escribir es un esfuerzo muy importante, muchas horas, muchos días para producir contenido de calidad y además disputarle a las izquierdas en un terreno que ellos pensaban que estaba monopolizado, que era un monopolio, que es el terreno de los libros. Claro. Las estanterías. Sí, por supuesto. Las estanterías. Entonces apoyen el libro, adquiéranlo, cómprenlo y difúndanlo. Ayúdenme a difundirlo, ¿sabes por qué digo? Porque mira, modestia aparte. En los últimos años mis libros son de los que más ha vendido en toda la región de temas políticos. Son de los libros más vendidos. Y sin embargo, yo no estoy en los grandes medios. Es decir, a mí los grandes medios me desprecian, me odian. Entonces nunca me van a dar, en general, hay excepciones, claro, en general no me van a dar espacio para promocionar mis libros, por lo cual dependo del boca a boca de la gente que nos está mirando y de gentileza de periodistas de verdad como vos. Se me fue lo que iba a decir que te iba a decir que ahora yo creo que llegamos inclusive a más gente. Creo que estamos llegando a más gente, incluso que cuando yo estaba en la televisión, y eso a mí me reconforta muchísimo. Gracias por tomarte el tiempo de visitarnos presencialmente. No, gracias a vos, Diego, por el tiempo y por todo lo que estás haciendo en Perú, que ciertamente está teniendo grandes consecuencias positivas. Sí, gracias. Y antes de despedirnos, refresca tu vida con Iglú. Descubre su variedad de productos. Agua en botella, caja y bidón para casa y oficinas. Además, encuentra su nueva presentación de hielo en tiendas Tambo y Oxxo y haz tus pedidos al número 998-197-138. Síguelos en sus redes sociales como Hielos y Agua Iglú y escríbeles por WhatsApp mencionando edición especial digital en tu mensaje. Nos vemos el día lunes. Gracias por estar con nosotros. Espero lo hayan disfrutado. Permiso. Gracias por estar con nosotros. Si te gustó lo que viste, dale click al botón de suscribirse abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros clips y episodios completos.